acaso Dios no hará justicia? Muy bien, todos tenemos el manual, ¿verdad? Muy bien. Son tres módulos, 3 apartados, 3 secciones de estudio. Vamos a cubrir hoy, de forma panorámica, el primer módulo, el próximo miércoles, Dios mediante, el segundo módulo, y el tercer módulo lo vamos a cubrir en 2 miércoles, en 2 semanas, porque es más amplio, ¿vale? Entonces, hoy vamos a comenzar con el primer módulo, pero antes quiero leer unas palabras de bienvenida. Bueno, podemos decir bienvenidos a la Iglesia Restauración y Vida. Dice aquí el manual: nos complace recibirte en este curso de membresía y queremos compartir nuestra profunda convicción de que la unidad entre los creyentes es esencial para caminar juntos como Iglesia. Esta unidad la encontramos en el Espíritu Santo de Dios y bajo la guía de la santa palabra del Señor. El apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 4, versículos 2 al 6, lo siguiente: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sea sobre todos y por todos y en todos. Con el propósito, estimados hermanos, de fomentar y preservar esta unidad que las Escrituras nos expresan, esta unidad en el Señor, presentamos este curso donde vamos a resumir nuestra doctrina y prácticas, no en lo que nosotros creemos, sino en lo que creemos que la Biblia enseña, en aquello que está fundamentado en la santa palabra del Señor. Esta doctrina no pertenece solamente al pastor, a los diáconos o a algunos miembros, sino que es la doctrina de la iglesia local, de esta iglesia, de esta congregación, Iglesia, Restauración y Vida. Lo que creemos y practicamos está fundamentado, como he dicho, en las Sagradas Escrituras. Recordemos algo importante, estimados hermanos: la Biblia es regla de fe y conducta. Es decir, toda nuestra doctrina, nuestra teología, nuestra enseñanza debe estar únicamente fundamentada en la Biblia. No en un libro, no en un pastor, no en un teólogo, eso queda al margen. La Biblia es el fundamento. La Biblia es la regla de nuestra fe, de nuestra doctrina. Todo lo que creemos, predicamos y enseñamos debe estar basado únicamente, de forma exclusiva, en las Sagradas Escrituras. Lo que no esté de acuerdo en la Biblia, deséchelo. Como alguien decía, échelo al cubo de la basura, no sirve para nada. ¿Sí? Porque, hermanos queridos, lo que no es doctrina bíblica es doctrina de demonios. ¿Sí? No hay zona media. También es regla de conducta, es decir, nuestra forma de vida, nuestro comportar en esta sociedad, en la familia, etcétera, nuestra ética cristiana, nuestro estilo de vida debe estar fundamentado en lo que enseña la Biblia, no lo que enseña la ética del mundo, sino lo que enseña la palabra de Dios. Por eso decimos que la Biblia es regla de fe y conducta. Notad lo que dice Hechos de los Apóstoles 2:42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas son algunas de las bases de una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica, ¿qué hace? Persevera en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles que están en la Biblia, no los apóstoles que se autodominan apóstoles hoy en día. ¿Sí? Los apóstoles del Cordero y el apóstol Pablo, esos apóstoles que establecieron la doctrina. Por tanto, la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina que los apóstoles del Señor Jesucristo enseñaron y transmitieron. También ellos estaban en comunión unos con otros, algo que también tenemos que practicar como iglesia, tener comunión, los hermanos juntos en armonía. También participaban en el partimiento del pan, es decir, en la Santa Cena, en la Cena del Señor y en las oraciones. La oración que también la iglesia debe vivir y practicar. Ahora, este curso tiene al menos 2 objetivos. Es un curso que va dedicado a premiembros.
a premiembros. Es decir, queremos ofrecer este discipulado a aquellos hermanos y hermanas que estén considerando unirse formalmente, de una forma formal, como miembros de esta iglesia local. Y esto va a servir para que conozcamos lo que creemos, confesamos y practicamos, siempre, hermanos, a la luz de la Biblia. No queremos creer nada ni hacer nada que esté al margen de la Biblia. La Biblia debe tomar su lugar en las iglesias locales. ¿Sí? Por tanto, va dirigido a aquellos que estén pensando unirse como miembros para que veamos lo que creemos, confesamos y también para que podamos ver los distintivos de esta iglesia local. Aquellas marcas que creemos que son fundamentales, que todos estemos de acuerdo con una misma visión, un mismo sentir y pensar. También sirve para hermanos que quieran conocer los fundamentos, ¿sí? La doctrina básica, los fundamentos de nuestra fe cristiana, como todos cristianos. Todos los cristianos tenemos que conocer al menos las bases, los fundamentos. Y cualquiera que quiera conocer los fundamentos, pues puede asistir y estar con nosotros y seguro que será de bendición para sus vidas. Ahora, sin más demora, esperamos que podamos disfrutar de este curso de 4 semanas con la ayuda del Señor. Vamos a ver enseñanzas que son, como ya he dicho, muy básicas, pero son fundamentales y de gran valor para nuestra vida como iglesia. ¿Sí? Por tanto, el Señor te bendiga, estimado hermano, estimada hermana, y esperemos que este curso sea de gran bendición para ti y para nuestra iglesia en general. Muy bien, primer módulo. Abrimos la página siguiente, módulo 1, el tema es cómo crecer en la fe. Cómo crecer en la fe. Tanto los cristianos recién convertidos como los que llevan 40 años de evangelio, necesitamos todos crecer cada día. Crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, crecer en madurez espiritual día a día. Recordemos, hermanos queridos, que estamos en un proceso de santificación. ¿Sí? No somos perfectos aún. Somos pecadores, somos seres caídos. Por tanto, pecamos, fallamos, desobedecemos. Aunque tenemos a Cristo en nuestras vidas, seguimos pecando. Porque tenemos una naturaleza caída, corrompida, que aún habita en nuestro interior. Pero estamos en ese proceso de santificación y cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, cuando los santos sean glorificados y entremos por las puertas de la eternidad, entonces se llevará a cabo la santificación completa en nuestra vida. Ya no habrá pecados en nuestras vidas. Seremos semejantes a Cristo, dice la sagrada palabra del Señor. Por tanto, para ir creciendo en nuestra vida cristiana, necesitamos algunos elementos esenciales que no pueden faltar en nuestra vida cotidiana. En primer lugar, para crecer en el Señor, necesitamos estudiar la Biblia. No se puede crecer al margen de la Biblia, es ridículo, es absurdo. Es como si un niño quiere crecer sano sin comer alimentos, sino comiendo solamente cositas, chucherías. Va a crecer enfermo el niño y quizás no llegue adulto. Para crecer necesitamos estudiar la palabra del Señor. Necesitamos la oración diaria, orar. Y también vamos a ver la importancia que tiene la iglesia local en el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Y por último veremos el testimonio personal. ¿Vale? Vamos a comenzar con la Biblia. Muy bien, si preguntamos qué es la Biblia, ¿qué podemos decir? ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios es la mejor respuesta, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios. Muy bien. Es la palabra de Dios escrita. La palabra de Dios escrita. A través de la Biblia conocemos quién es Dios, cómo es Dios, cuál es nuestra condición como seres humanos caídos y cuál es el camino único de salvación por medio de Cristo Jesús. La Biblia nos revela el Evangelio del Señor Jesucristo. La Biblia nos permite ser salvos, porque por medio de la Biblia podemos conocer a Dios y ser salvos. Y también nos guía en el crecimiento espiritual, en el crecimiento de santidad en nuestra vida personal. Ahora, ¿qué es la Biblia? Hemos dicho que la palabra Biblia en el griego significa libros. Libros. De hecho, la Biblia es una colección
en realidad no es un libro, es una colección de 66 obras, 66 escritos, con un único mensaje: la gloria de Dios, ¿sí?, y la salvación del hombre a través del único Salvador de los hombres, que es Jesucristo. Dios crea cielos y tierra, Dios salva al hombre para su gloria. Ese es el tema central de las Escrituras. Todo es para la gloria del Dios vivo y verdadero. Pero también encontramos que la Biblia nos habla de la salvación, que Dios hace posible a través del único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. La Biblia fue escrita por alrededor de unos 40 autores diferentes. Unos tenían una cultura muy elevada y otros eran más sencillos en su cultura. Por ejemplo, tenemos al gran Moisés. Moisés, el autor de los primeros 5 libros del Pentateuco. Moisés se crió en la corte faraónica. Era un personaje en términos antiguos. Conocía jeroglíficos, escritura, ¿sí?, idiomas. Era un personaje, todo un intelectual de la época. Él escribió el Pentateuco. Pero si seguimos avanzando, encontramos a un soldado, Josué, escribir también la Biblia. Vemos también a un rey, como es David, a un filósofo, como es Salomón, a un estadista, un hombre de estado, como es Daniel. Pero también encontramos a un hombre muy sencillo, una cultura muy pobre, llamado Amós, el profeta Amós, que recogía higos. ¿Sí? Su cultura era mucho más pequeña, por decirlo así, que la de Moisés. Pasamos al Nuevo Testamento y encontramos a pescadores del mar de Galilea, hombres rudos, como Pedro, como Juan. No tenían mucha educación teológica, pero encontramos a un gran rabino, un gran teólogo, pensador excelente, como es el apóstol Pablo. Encontramos a un doctor en medicina, que es Lucas. Pero todos escriben un único tema, sin contradicción de ninguna índole, de ningún tipo. Esto nos muestra que la Biblia no es palabra de hombres, es palabra de Dios, inspirada por Dios. Los autores vivieron en diferentes épocas. El Pentateuco se escribió alrededor del 1440 a.C. Y el último libro, quizás el libro del Apocalipsis, se escribió alrededor del año 90 después de Cristo. En todo ese transcurso se fue escribiendo los libros de la Biblia. Fue escrita en 3 idiomas. No fue escrita en inglés ni en castellano, sino en hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo mayormente, con algunas porciones en Génesis, en Daniel, en Jeremías, en Esdras, en arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en el griego koiné, el griego común. Muy bien, comencemos viendo el Antiguo Testamento. Vemos en primer lugar la primera sección, los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, lo que llamamos formalmente el Pentateuco, 5 libros, escritos por Moisés allá por el 1400 a.C. ¿Qué nos narra este Pentateuco? Nos narra o va desde la creación de cielos y tierra, el Génesis, hasta que Moisés, en Deuteronomio, prepara al pueblo de Israel para entrar en la tierra prometida que Dios había prometido a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, el Génesis es el libro de los orígenes. ¿Por qué? Porque nos habla del origen del cielo y la tierra, el origen del mundo, el origen del hombre, el origen del pecado en la experiencia humana. También el origen de la redención, porque ya en Génesis 3:15 se promete un Salvador que triunfaría sobre el mismo Satanás. Ahí tenemos la primera promesa de salvación, de redención. Por tanto, vemos el origen ya de la salvación, de la redención. Encontramos el origen de la civilización, de las diferentes culturas, y especialmente del pueblo de Israel, los orígenes. El libro del Éxodo explica la liberación, cómo Dios, en un momento determinado, de forma soberana y omnipotente, redime, salva, rescata a su pueblo de la esclavitud egipcia. Un pueblo que estuvo por más de 400 años esclavos allá en Egipto, pero Dios poderosamente, de forma soberana, por medio de un hombre, Moisés, redimió, salvó a su pueblo de esa esclavitud egipcia.
para conducirlo a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. En el libro de Levítico encontramos ciertas leyes de corte sacerdotal que pone de relieve la santidad de Dios. Dios ha sacado a este pueblo de la esclavitud y ahora cómo este pueblo pecador puede acercarse a un Dios que es santísimo. ¿Cómo puede un pueblo pecador acercarse a un Dios que es santísimo? Pues Dios va a establecer en el libro de Levítico ciertas leyes dietéticas, lo que puede comer y no comer, leyes de purificación, ¿sí? Sacrificios, ofrendas, etcétera, etcétera, para que este pueblo se pueda acercar con temor y temblor al Señor y tener una comunión con Dios. Y todas estas leyes que encontramos de purificación, de sacrificios, de ofrendas, están en el Levítico. Nos hablan del culto, cómo debe ser adorado el Dios vivo y verdadero. El libro de los Números nos va a narrar esos 40 años de peregrinación, donde el pueblo de Israel estuvo en el desierto durante 40 años. Un pueblo rebelde, todos conocemos la historia. Un pueblo que se quejaba de Moisés, se quejaba de Dios, y durante esos 40 años, venga queja, y venga queja. Pero vemos a Dios siendo fiel a su palabra. Dios conservando, preservando, cuidando y proveyendo a su pueblo, a pesar de que su pueblo en muchas ocasiones era un pueblo infiel y desobediente. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Y el libro del Deuteronomio nos narra ciertos discursos que Moisés dio antes de morir y que de alguna forma prepararon a la nación de Israel para entrar y conquistar la tierra de Canaán. Pasamos en segundo lugar a la segunda sección de la Biblia, Antiguo Testamento, que son los libros históricos. Libros históricos. Una pregunta, ¿voy muy ligero o está bien así? Que si voy más lento nos da las 10 de la noche. Los libros históricos son 12 libros, 12 obras, escritas, estas obras, alrededor de desde el 1400 a.C. al 450 a.C. Durante ese periodo de años se fueron escribiendo y compilando esas obras, esos libros que llamamos libros históricos. Históricos porque son históricos, narran historia y nos presentan la historia de Israel desde que Israel entra en Canaán con Josué, conquistan la tierra, hasta que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, concretamente el pueblo de Judá, es llevado al cautiverio a Babilonia, en el siglo VI a.C., por su pecado. Israel pecaba contra Dios, desobedecía a la ley de Dios, adorando a otros dioses, a Baal, a Astarot, etcétera, etcétera. Y Dios disciplinó a su pueblo por su pecado y lo llevó cautivo 70 años a Babilonia. Y también nos narran cómo ese pueblo, en un momento determinado, regresa de nuevo a su tierra, a la tierra de Israel, concretamente a Jerusalén, para otra vez reedificar el templo, porque el templo había sido destruido por Nabucodonosor. ¿Sí? Entonces, esos libros históricos van a narrar la historia de Israel desde el inicio, cuando entran en Canaán, hasta que son exiliados y vuelven otra vez a su tierra para construir templo y establecerse como pueblo otra vez. Esos libros históricos son Josué, Jueces, Ruth, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. No es Primera de Samuel y Primera de Reyes, es primero o primer libro, porque no es una carta, es un libro. ¿Sí? Pasamos después, en tercer lugar, a los libros poéticos y sapienciales. Son denominados poéticos porque están escritos en poesía hebrea, Y encontramos esos libros, ¿no? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. No vamos a dar una introducción a cada libro porque eso es otro tema, ¿sí? Podemos estar meses. Ya tenemos unas clases de la escuela bíblica donde dimos Antiguo Testamento y también Nuevo Testamento. Pero sí decir lo siguiente. Job encontramos, en el libro de Job encontramos el sufrimiento en la experiencia de un hijo de Dios. Sufrimientos y una fe inquebrantable de un hombre que amó a Dios, como fue Job. A pesar de las pruebas tremendas que experimentó en su vida, él fue fiel al Señor, confió en el Señor.
En el libro de los Salmos encontramos el himnario de Israel, el himnario de la nación de Israel, cánticos de instrucción y de alabanza. Y esto también nos exhorta a nosotros a alabar y glorificar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Como Israel hacía, también la Iglesia debe adorar, glorificar, exaltar el nombre del Señor. El libro de Proverbios es un libro que habla de sabiduría, sabiduría para vivir en todos los ámbitos y aspectos de la vida cotidiana, en el matrimonio, en la familia, con los hijos, en la sociedad, etcétera, etcétera. Sabiduría práctica, cómo vivir en la voluntad del Señor con nuestras vidas en el día a día. El libro de Eclesiastés, donde se presentan algunas reflexiones acerca de lo fútil, vano y vacío que es la vida del ser humano sin Dios. La vida al margen de Dios es una vida vacía, sin sentido ninguno. Y termina el libro diciendo que temamos a Dios y guardemos sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hermanos, el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Las demás cosas son vanas, pasajeras. Y por último, en el libro de Cantar de los Cantares, en realidad narra, en forma poética, el amor, una historia de amor entre Salomón y la Sunamita. Pero que también ha sido aplicado entre el amor de Dios hacia su Iglesia. También es aplicativo. Evidentemente se puede aplicar de esa forma. Después encontramos los libros proféticos. Son 17 libros, pero están divididos en dos secciones. En primer lugar, los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Estos 5 libros proféticos son denominados profetas mayores. ¿Por qué? ¿Porque eran más grandes? ¿Que eran más mayores? No, porque el contenido es más profundo y más extenso. ¿Sí? Isaías escribió mucho más que Joel, por ejemplo, o que Nahum, o que Abdías. Abdías solamente es un capítulo. Isaías tiene 66 capítulos. El contenido es mucho más grande, abarca más profundidad, ¿verdad? Por esta razón, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel son llamados profetas mayores. Después tenemos los profetas menores, que son 12 libros, que fueron escritos entre el 840 al 400 a.C. Y son esa colección de libros proféticos que tenemos en el canon: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahora bien, antes de seguir, ¿qué es un profeta? Porque a veces la palabra profeta se malinterpreta. Un profeta, la palabra en su etimología implica uno que habla en lugar de otro. Eso es un profeta. En el caso bíblico, evidentemente, es alguien que habla en lugar de Dios. ¿Sí? Los profetas transmitían la palabra de Dios al pueblo. Eran predicadores del mensaje de Dios al pueblo. Eso es un profeta. Aunque también, evidentemente, los profetas a veces anunciaban el futuro, eventos futuros, es cierto. Pero principalmente un profeta es el que habla la palabra de Dios al pueblo de Dios. O a otros pueblos también. Porque Jeremías, Isaías, Ezequiel y otros también anunciaron profecías contra otras naciones vecinas, contra los filisteos, moabitas, egipcios, etcétera, etcétera. Muy bien, ahí tenemos toda la literatura del Antiguo Testamento, que son 39 escritos. Pasamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento o Nuevo Pacto nos revela la relación entre Dios y la humanidad a través de Cristo Jesús. En el Nuevo Testamento encontramos, entre otras muchas cosas, la vida, persona y obra de Cristo y el camino de salvación que Cristo hace posible para el ser humano. Encontramos también el principio de la cristiandad y las instrucciones sobre cómo vivir la vida cristiana. Cómo vivir la vida cristiana. Encontramos en primer lugar los 4 evangelios. Los 4 evangelios. En primer lugar, el Evangelio según San Mateo. Mateo escribe para una audiencia judía.
escribe para judíos, ¿sí? Y él presenta la vida de Jesús, presenta la persona y obra de Cristo, presentándolo como el Mesías prometido y anunciado por los profetas de la antigüedad. Todos sabemos bien que los profetas del Antiguo Testamento anunciaron muchas profecías que se cumplen en la persona y obra del Mesías, que es Jesucristo. Pues Mateo escribe para judíos y lo que quiere transmitir es que decirles a los judíos, para que me entiendan, ese Jesús de Nazaret que vivió en Israel, que predicó, hizo bienes a los hombres y que finalmente fue crucificado, ese Jesús, hijo de María, es el Mesías anunciado por los profetas. Y Mateo empieza a conectar profecías mesiánicas del Antiguo Testamento con la persona y obra de Jesús de Nazaret. ¿Sí? ¿Cómo comienza la genealogía de Mateo? Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Interesante. ¿Por qué menciona a David y a Abraham? Presenta a Cristo como hijo de David y de Abraham. ¿Saben por qué? Muy sencillo. Porque tanto a Abraham como a David, Dios prometió que de ellos vendría el Mesías prometido. Por esta razón, Mateo ya en su genealogía, ¿cuántos han leído la genealogía de Mateo, capítulo 1? Porque eso muchas veces nos saltamos, ¿verdad? Vamos al capítulo 2, el nacimiento de Jesús. Si no entendemos la genealogía, no vamos a entender el propósito del autor. Es importante leer la genealogía. El Evangelio según Marcos presenta a un Cristo sufriente, presenta al Mesías como el siervo de Yahvé, como el siervo del Señor, como el siervo sufriente. Ya Isaías habló del siervo de Jehová, que venía a este mundo a hacer la voluntad del Señor y a morir como sacrificio por su pueblo. Marcos escribe no a judíos, sino a personas que eran del Imperio Romano, personas romanos. Él escribe a romanos, más bien, a gentiles. Lucas nos narra la vida de Cristo presentando a Jesús como hombre perfecto. Lucas enfatiza la verdadera humanidad de Jesús. Hermanos queridos, todos sabemos bien, esto lo estudiamos en Cristología, en la escuela bíblica, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Él es Dios hombre, Él es el Dios hombre, Dios hecho hombre, Dios encarnado. Y Lucas, en su Evangelio, presenta a Jesús como un hombre verdadero, un hombre perfecto. Y es interesante notar que en la genealogía de Lucas, capítulo 3, Lucas conecta a Jesús con Adán, el primer hombre, lo cual nos enseña que Lucas quiere poner de relieve que Jesús es hombre perfecto. Es un hombre verdadero, no es un fantasma, no es un semidios, como algunos creían. Es verdadero hombre, es Dios hecho hombre. También algo interesante es que Lucas, el médico amado, como le llama Pablo, que era médico, es el único gentil que escribe un libro de la Biblia. Todos los demás eran hebreos. Lucas era gentil, era griego. Y en cuarto lugar tenemos el Evangelio de Juan. Juan narra la vida de Cristo presentando a Jesús como el Hijo de Dios, como el Verbo de Dios hecho carne. Juan enfatiza la deidad de Jesús. Mientras Lucas presenta y enfatiza la humanidad de Cristo, Juan enfatiza la divinidad de Jesús. ¿Cómo comienza el prólogo de Juan? Hablando del Verbo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo, Juan 1,14, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Dios infinito, soberano, creador de cielos y tierra, en un momento determinado, en el plan salvador de Dios, entra en este mundo, se hace hombre, asume una naturaleza humana y se encarna. Después tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito también por Lucas. Lucas escribió su Evangelio y Hechos de los Apóstoles y lo escribió en primer lugar para un amigo suyo llamado Teófilo, quizás un convertido suyo. Se convirtió quizás por el mensaje de Lucas. Y Lucas lo instruye
acerca de lo que Cristo ha hecho. Y este libro, Hechos de los Apóstoles, va a narrar los primeros 30 años de la iglesia primitiva. Todos sabemos muy bien que la iglesia nace en día de Pentecostés. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Ahí vemos cómo nace la iglesia del Señor Jesucristo. Aunque la iglesia tiene que ver con el plan eterno y soberano de Dios, porque ya Dios nos escogió, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía un plan para su iglesia. ¿Sí? Sin embargo, la iglesia nace en un momento histórico. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Pues este libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a narrar esos primeros 30 años de la naciente iglesia. Vemos cómo el Espíritu Santo de Dios obró de una forma soberana y portentosa a través de los apóstoles del Señor Jesucristo, predicando el Evangelio, abriendo iglesias en muchos sitios del gran imperio romano. También encontramos la vida y obra del apóstol San Pablo, el gran apóstol del Señor Jesucristo. Seguimos avanzando y encontramos las cartas paulinas. Cartas paulinas, o como se conoce de forma más técnica, el Corpus Paulinum. Corpus Paulinum, el cuerpo de escritos que procede de la pluma del apóstol San Pablo. Son 13 cartas. Son cartas que él escribió a iglesias locales, como esta, y también a ciertos hermanos, de una forma más personal. Escribió a Timoteo, a Tito, a Filemón, etc., ¿no? Entonces, estas 13 cartas paulinas son Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda a Tesalonicenses, Primera y Segunda a Timoteo, Tito y Filemón. Pablo escribe porque surgían problemas en las iglesias locales, problemas de inmoralidad, de pecado, problemas de doctrina. Algunos tenían problemas porque falsos maestros se introducían en la iglesia enseñando doctrinas de demonios, y Pablo escribía para corregir eso, para corregir el estilo de vida de los creyentes y para atacar a los falsos maestros. No es que Pablo escribiese por escribir cartas, es que surgían problemas en las iglesias locales y Pablo escribía para corregir, enseñar e instruir. Después tenemos las cartas generales o universales. Cartas o epístolas generales o universales. ¿Por qué se les llama cartas generales o universales? Muy sencillo. Porque a diferencia de las cartas de Pablo, que van dirigidas a iglesias locales concretas, por ejemplo, la iglesia a los romanos. Pablo escribe a la iglesia que está en Roma. Es una iglesia como esta, una iglesia local, que se congrega en Roma, en la metrópolis del Imperio Romano. La carta a los corintios escribe a una iglesia que está en Corinto, una iglesia local como esta. Las cartas pastorales, que son Primera y Segunda Timoteo y Tito, porque van escritas a pastores para cómo deben conducirse en la casa del Señor, son dirigidas a personas concretas. Sin embargo, las epístolas universales van dirigidas a un grupo más amplio. ¿Sí? Las cartas generales no se escriben a una iglesia local concreta o a un hermano concreto como a Timoteo, sino a un grupo más amplio de iglesias y de creyentes. Por esa razón se llama cartas generales o universales. Y ahí tenemos esos ocho escritos: Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Estas son cartas generales o cartas universales. Van dirigidas a un grupo más amplio de creyentes y hermanos en la fe. Y por último tenemos el libro del Apocalipsis, un libro profético, donde narra, entre otras cosas, narra eventos futuros. De hecho, en el libro del Apocalipsis, a partir del capítulo 4 de Apocalipsis hasta el 22, aún no se ha cumplido. Es escatológico, es futuro. Nos habla de los días de la gran tribulación, los juicios que Dios va a derramar sobre la humanidad impía y pecadora.
terribles juicios que Dios va a derramar en los días de la gran tribulación. También nos habla el Apocalipsis de la segunda venida de Cristo en gloria y en poder para reinar 1000 años. Y también nos habla del estado eterno, cuando Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Ahí concluye la revelación de Dios escrita, que es la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y esto se conoce como el canon bíblico. La palabra canon en el griego significa regla, norma. Canon es regla o norma. Estos 66 libros que hemos visto, desde Génesis hasta Apocalipsis, conforman el canon bíblico. Una lista oficialmente aceptada como palabra de Dios, como escritos inspirados por Dios mismo. La Iglesia no creó la Biblia. La Iglesia no creó la Biblia. La Iglesia reconoció los libros inspirados. Allá por el siglo IV, después de Cristo, se celebró un concilio llamado el Concilio de Cartago, donde se recopilaron, o mejor dicho, de una forma oficial se reconoció este canon que tenemos hoy, los libros inspirados. La Iglesia celebró un concilio para confirmar que estos libros que tenemos aquí, desde Génesis hasta Apocalipsis, son libros inspirados y son, por tanto, palabra de Dios. Libros con autoridad. ¿Por qué? Porque es palabra del Señor, no palabra de hombres. No es palabra de hombres, es palabra de Dios, escrita por hombres, que Dios controló, dirigió y supervisó. Ahora, habían algunas normas que la Iglesia primitiva establecía. Hay muchas, Aquí hemos puesto algunas en el manual, lo pueden ver en la página 6, a la mitad de la página 6. Pero hay más, pero bueno, creo que con esto es suficiente. Para que la Iglesia reconociese un libro como inspirado, como palabra de Dios, con autoridad, debía ser escrito por un profeta, en el caso del Antiguo Testamento, o por un apóstol, en el caso del Nuevo Testamento. Es decir, si alguien escribía un libro y no fue escrito por un apóstol o un profeta, en el caso del Antiguo Testamento, por un profeta, en el caso del Nuevo, por un apóstol, pues había que examinar bien el escrito, porque si no lo ha escrito un profeta o un apóstol, lo más seguro es que no sea palabra de Dios, ¿sí? Ahora, usted dirá, bueno, pero es que Marcos no era apóstol, Lucas tampoco era apóstol. ¿Qué pasa con estos dos hombres? Muy sencillo, ellos fueron discípulos directos de dos apóstoles. Marcos es llamado hijo de Pedro. En su primera carta, la primera carta de Pedro le llama mi hijo. De hecho, Pedro, o mejor dicho, Marcos, escribió su evangelio bajo la tutela del apóstol Pedro. ¿Sí? Por tanto, ese escrito tiene autoridad apostólica, porque escribe bajo la tutela, ¿sí?, bajo el reconocimiento del apóstol Pedro. Lucas fue discípulo directo del apóstol San Pablo y escribe bajo la tutela del gran apóstol Pablo. Por tanto, eran libros dignos de créditos. Además, es palabra de Dios, ¿sí? Tanto el evangelio de Marcos como el de Lucas y Hechos de los Apóstoles es palabra de Dios, inspirados por Dios. Otra cosa que tenían que tener en cuenta para reconocer un libro como inspirado era que tenía que ser un libro autoritativo, con autoridad, ¿sí? Los libros proféticos decían, así dice el Señor. Era palabra de Dios, no palabra de ellos. Así dice Dios, y era palabra directa del Señor. Debe ser un libro autoritativo, que expresara autoridad divina. También un libro dinámico, es decir, tenía que tener poder de Dios para cambiar y transformar las vidas de los lectores. ¿Sí? Creo que la Biblia es el único libro verdadero que ha cambiado las vidas de millones de personas a lo largo de la historia. ¿Sí? También otro requisito era ser recibido y leído como palabra de Dios, aceptado por la Iglesia en su mayoría. Si todas las iglesias de aquella época reconocían, por ejemplo, Hebreos, como que era palabra de Dios, pues, oye, hay que tener en cuenta, ¿no? Porque la cristiandad, en su mayoría, cree que este libro es un libro apostólico y que tiene autoridad y que es palabra de Dios.
Y también tiene que ser un libro excelente en su autenticidad. Si tenían dudas, para admitirlo al canon, lo rechazaban muchas veces, ¿sí? Lo rechazaban. Ahora, también, aparte de los libros que tenemos en nuestro canon bíblico, hay cientos y cientos de escritos que son libros apócrifos. Apócrifos del Antiguo Testamento y apócrifos del Nuevo Testamento. Hay muchos evangelios. El evangelio de Judas, el evangelio de Pedro, el evangelio de Nicodemo. Hay muchos libros. Muchísimos. Cientos y cientos. También encontramos apócrifos como Judith, primero y segundo de Macabeos, Tobías, etcétera, etcétera. De hecho, las Biblias católicas contienen algunos de estos libros apócrifos. La palabra apócrifo significa oculto o escondido. Ahora, nosotros rechazamos estos libros, pero quiero hacer un paréntesis importante. Por ejemplo, primero y segundo de Macabeos se puede leer, pero teniendo en cuenta de que no es palabra de Dios. Lo puedes leer, ¿para qué? Para saber lo que pasó entre Malaquías y Mateo, porque te habla de historia, y es interesante, es historia verídica. Pero ese libro no es palabra de Dios, no tiene autoridad para cambiar tu vida, ¿sí? Pero lo puedes leer. De hecho, sería bueno que lo leyeras, porque vas a conocer un poco de la cultura hebrea, del pensamiento judío de aquella época. Pero hasta ahí, hasta ahí. Ahora, ¿por qué nosotros, los cristianos evangélicos, los protestantes, rechazamos estos escritos? Hay varias razones de por qué rechazamos estos libros. La Iglesia Católica, notar esto, la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, allá por el 1546, aceptó estos libros y los reconoció como libros inspirados, los apócrifos, ¿sí? Nosotros no creemos que son inspirados. Son libros que son buenos para leer, para conocer la cultura hebrea, pero nada más. No es palabra de Dios, no son libros con autoridad, no son libros inspirados. Ahora, estos libros apócrifos no se incluyen en la lista de libros aceptados como canónicos en los primeros siglos. O sea, la Iglesia primitiva no aceptó estos libros como libros inspirados. Lo rechazaron. ¿Sí? Los apócrifos nunca formaron parte del canon hebreo. Los apócrifos enseñan doctrinas contrarias a la Biblia. Por tanto, ya no se puede admitir. Por ejemplo, se habla de dar culto a los ángeles, de orar a los muertos y por los muertos. De hecho, la Iglesia Católica toma algunas cosas de estos escritos. Pero, hermanos queridos, se opone a la palabra de Dios. Por tanto, deben ser rechazados por completo, en temas de autoridad, ¿sí?, y de inspiración. También es interesante notar que nunca fueron citados por Jesús. Jesús citó muchas veces la Septuaginta, ¿sí?, que de hecho la Septuaginta contenía los libros apócrifos. Y Jesús manejaba la Septuaginta, pero Jesús nunca citó ni un pasaje de estos libros apócrifos. Siempre citó las Sagradas Escrituras, los libros que reconocemos como el canon bíblico. Además, hermanos queridos, como ya hemos dicho, los apócrifos abundan en inexactitudes históricas e equivocaciones geográficas, enseñan doctrinas falsas en contra del resto de la Biblia y además carecen de poder espiritual para cambiar nuestras vidas. Ahí tienen también, en la página 7, tienen algunas cosas que presentan los apócrifos y lo que dice la Biblia, ¿sí? Lo podéis leer en casa y verlo mejor. Muy bien, página 9. ¿Por qué necesitamos la Biblia? ¿Por qué necesitamos la Biblia? Todos sabemos bien, queridos hermanos, que Dios se ha revelado por medio de la creación, ¿verdad? Salmo 19, ¿qué dice la Biblia? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y el apóstol Pablo en Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, el ser humano no tiene excusa, porque Dios se ha revelado por medio de los cielos y la tierra. Cuando contemplamos el universo
esta creación tan perfectamente diseñada, todos los seres humanos sabemos de que hay un creador detrás. Aún los que se dicen ser ateos saben de que hay un diseñador omnipotente y soberano que ha creado todo cuanto existe. Aquí encontramos la revelación general. Revelación general. ¿Por qué le llamamos general? Porque los cielos y la tierra dan testimonio a todos los seres humanos. Desde el principio de la civilización hasta nuestros días, todas las culturas, todos los pueblos, todas las civilizaciones han sido testigos de esta revelación. Dios se ha dado a conocer mediante su creación. Da testimonio de Dios, de su poder, de su soberanía. Pero ahora bien, hermanos queridos, una pregunta. ¿Es suficiente el testimonio que nos brinda la revelación general? ¿Jessy, es suficiente? ¿No es verdad? Claro que no. La creación no nos dice quién es Dios o cómo es Dios, cuál es el plan de Dios, cuál es el origen del hombre, cuál es nuestra condición y estado. Tampoco nos habla de cómo podemos ser salvos a través de Cristo. La creación no habla del Evangelio, ni tampoco de la gracia de Dios, ni del perdón de Dios. Por tanto, cuando contemplamos la creación, uno puede decir, sí, hay un creador poderoso, soberano, infinitamente inteligente, lo ha creado todo. Pero ¿quién es ese Dios? ¿Cómo es Dios? La creación no lo dice, queda muda en ese sentido. Por tanto, hermanos queridos, tenemos necesidad de una revelación especial. Revelación especial. La Biblia es la revelación especial. ¿Especial por qué? Porque es palabra de Dios. Y Dios se ha revelado a través de su santa palabra. Cuando leemos la Biblia, podemos conocer quién es Dios, cómo es Dios, cuál es el plan de Dios, cuál es el origen del hombre, cuál es nuestra condición como seres caídos y pecaminosos, cuál es nuestro destino. Preguntas como quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, la Biblia las responde. La Biblia nos muestra el único camino de salvación, que es a través y mediante la obra perfecta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso hay una necesidad infinita de una revelación especial que la encontramos en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo conocer la Biblia? ¿Cómo conocer la Biblia? Hermanos queridos, si Dios se ha revelado en su palabra y la Biblia nos dice quién es Dios, cómo es Dios, cuál es su voluntad, cuál es el camino de salvación, etcétera, 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 tendremos que conocer la Biblia, ¿no? Para conocer a Dios. Si no, no vamos a conocer a Dios. O vamos a tener un conocimiento muy limitado del Señor. Hay una necesidad indispensable, profunda, de conocer la Biblia, porque ellas dan testimonio de Cristo, nuestro Salvador. Ahora, ¿cómo conocer la Biblia? Notar que la Biblia nos insta a estudiar la palabra de Dios. Por ejemplo, 2 Timoteo 2:15, aunque es un texto que va dirigido especialmente a los pastores, porque Pablo lo escribe al pastor Timoteo. Sin embargo, es algo que todos también, todos los cristianos, tenemos que tener en cuenta y vivir este texto. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien. La palabra griega implica que traza bien la palabra de verdad. O sea, hay que usar bien la palabra de Dios. Y para usarla bien, para trazarla bien, hay que conocerla. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice el texto, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, al igual que un niño desea profundamente la leche materna de su madre, así el creyente, el Hijo de Dios, debe anhelar profundamente la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Es un mandamiento, anhelar su palabra. Hermanos, la palabra de Dios es el instrumento que Dios usa para que el pecador se convierta. Porque para que el pecador se convierta hay que predicar el Evangelio, que está aquí en la Biblia. Si no, se va a convertir. Para que el pecador nazca de nuevo hay que predicar la Biblia fielmente.
Si no, no se va a arrepentir. Si no predicamos la Biblia fielmente, los pecadores no se van a arrepentir. Para crecer espiritualmente necesitamos la Biblia. Hermanos queridos, no podemos avanzar en nuestra vida cristiana. O sea, es imposible avanzar y crecer en nuestra vida como creyentes sin la Biblia. No hay forma ninguna. No hay forma. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella, ¿qué? Crezcáis, crecimiento para salvación. O sea, para crecer en tu vida espiritual necesitas la Biblia. Si no tienes la Biblia en tu corazón, si no la lees, la estudias, la meditas y la aplicas, no vas a crecer jamás. Siempre vas a ser un niño en la fe. La Biblia también es un medio poderosísimo para nuestra vida de santidad. La Biblia nos insta a vivir en santidad todos los días de nuestra vida. Sed santos, porque yo soy santo. Hasta que partamos con el Señor o hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia, tenemos que andar en santidad. Tenemos que apartarnos del pecado, del mundo y acercarnos más a Dios. Dice el Salmo 119, 9, no está ahí, pero lo cito de memoria. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. ¿Cómo puedes vivir en santidad? Con guardar la palabra de Dios. Y Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Es un medio de santificación la Biblia. Y Cristo dice en la oración sumo sacerdotal, en Juan 17, 17, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por tanto, el pecador no se va a arrepentir sin la Biblia. El creyente no va a crecer en su vida espiritual sin la Biblia. Y no vamos tampoco a vivir en santidad sin la Biblia. Necesitamos la Biblia para vivir la vida cristiana en todos los aspectos, estimados hermanos. Ahora, ¿cómo conocer la Biblia? Bueno, en primer lugar, escucha la Biblia. Escucha la palabra de Dios. Los domingos predicamos la Biblia. A lo mejor algunos pueden aburrirse porque predicamos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Pero estamos enseñando la Biblia. Yo podría contar muchas historias muy bonitas y entretener a la gente y ¡guau! Luis cómo expone, ¿eh? Pero es que no me interesa a mí exponer nada. Todo cristiano, todo pastor, todo predicador, todo maestro se debe única y exclusivamente a la Biblia. Debemos predicar la Biblia. Lo que dice la Biblia es palabra de Dios. Y si no te gusta, pues examina tu vida. Examina tu vida, examinemos nuestras vidas. Por tanto, para conocer la Biblia tenemos que escuchar la Biblia. Dice Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. O sea, la Biblia transmite fe al hombre. Cuando el hombre escucha la palabra y se arrepiente, pues el Señor da el don de la fe al hombre pecador. Lucas 11, 28 dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen. ¿Qué oyen? La palabra de Dios y la guardan. Escucha la palabra, lee la palabra. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado, es decir, feliz, dichoso, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, el tiempo está cerca. ¿Sí? Cristo viene a buscar a su iglesia pronto. Lo creemos, lo predicamos, lo proclamamos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo en santidad? ¿Estamos buscando al Señor con todo nuestro corazón? ¿Estamos profundizando en las Sagradas Escrituras? Dios quiere que cuando venga a buscar a su iglesia nos pille en las cosas del reino, en las cosas de arriba, y no en las cosas terrenales que son pasajeras, efímeras, y muchas de ellas sin valor ninguno. Estimados hermanos y hermanas, escucha la palabra, lee la palabra, estudia la palabra. Esto es más complicado ya, ¿no? Estudiar la palabra se necesita más tiempo, pero hay que hacerlo. Unos pueden dedicar más, otros menos, pero hay que hacerlo. Estudiar la palabra. Notad lo que dice Hechos
de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 11, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mientras Pablo enseñaba y predicaba, los hermanos de Berea, ellos, mientras Pablo predicaba y enseñaba, ellos veían si lo que decía Pablo estaba en la Biblia, escudriñaban, investigaban, estudiaban profundamente. ¿Sí? Creo que tenemos que aprender de estos hermanos bereanos, de Berea. Cuando alguien predique, por muy sabio que sea, hay que ir a la Biblia. Y si lo que dice no está en la Biblia o está en contra de la Biblia, pues hay que amonestar al predicador, al profesor y a quien sea. También memorizar la palabra es importante también. Memorizar la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora, para guardar los dichos de Dios, para guardar la palabra, tenemos que memorizar su palabra. Las citas deben estar en nuestras mentes y corazones. ¿Para qué? Para ponerlo en práctica. Si no te acuerdas de nada, cero, pues el Espíritu Santo no te va a recordar nada. El Espíritu Santo te va a recordar aquellas cosas que tú ya sabes, porque has leído en la palabra de Dios. Amén. Memorizar la palabra de Dios. Dice también el libro del Deuteronomio 11, 18 y 19 lo siguiente: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El otro día vi un vídeo de un hermano que era para dar una lección, ¿no? Creo que al pueblo de Dios. Y sale el hombre, un hombre joven, lavándose los dientes leyendo la Biblia, ¿sí? Comiendo leyendo la Biblia, yendo de camino con la palabra de Dios, ¿sí? Lo que hacemos con el móvil cada día, pues este hermano lo hacía con la Biblia. Pues ahí si el pueblo de Dios estuviese el tiempo que gasta con los móviles, con la Biblia en mano. Hermanos, muchas veces, creo que todos nos pasa, ¿verdad? O nos ha pasado. Estamos en casa comiendo y estamos con el móvil. Vamos de camino a algún sitio y estamos con el móvil. Salimos del trabajo, estamos con el móvil. Estamos en el coche y estamos con el móvil. Ay, si estuviésemos con la Biblia en el coche, comiendo, lavándonos los dientes, saliendo a trabajar con la Biblia. Qué bendición, ¿verdad? La iglesia sería bendecida si hiciéramos todos de la Biblia nuestro tesoro. Y, por último, medita en la palabra. Es importante leer un pasaje, por ejemplo, por la mañana te levantas, lees una porción o un capítulo, y después, en el trabajo, meditar, pensar lo que has leído, meditarlo en tu corazón, rumiarlo. Dice Josué 1:8, Dios le dice a este hombre de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, si queremos vivir bajo la poderosa y perfecta voluntad del Señor, tenemos que guardar la palabra de Dios, tenemos que meditar en la palabra del Señor. Y Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, en la palabra de Jehová está su delicia. Nuestra delicia, como decía nuestra hermana el otro día, Ana María, debe estar en la palabra de Dios, nuestra delicia. Y en su ley medita, ¿ves? En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios quiera que la palabra de Dios sea profundamente amada y honrada en nuestras vidas, a nivel individual y como iglesia, hermanos. Ahora sí pasamos al tema de la oración.
Orar cada día es importante. Así como la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual, la oración, dice aquí, es nuestra respiración espiritual. Hermanos queridos, tenemos dos medios para tener comunión y relación con Dios. No hay tres, hay dos. Biblia y oración. Meditar en la palabra del Señor y orar. Buscar el rostro del Señor cada día. Unos podrán estar más tiempo, otros menos, pero cada día buscar a Dios, orar a Dios. Dice primera a Tesalonicenses, versículo 17, orad sin cesar. Orad sin cesar. No significa que estemos todo el tiempo, las 24 horas, orando, sino que nuestra vida debe ser una vida de oración. Nuestra vida debe ser una vida bañada de oración. Orad sin cesar. También Hechos 2:42, como ya hemos leído antes, dice que la iglesia primitiva perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia oraba. La iglesia oraba. Necesitamos retomar la vida de oración, como creyentes a nivel individual y como iglesia a nivel colectivo. Hermanos, los miércoles nos reunimos aquí una horita solamente para orar. Orar los unos por los otros. Interceder unos por los otros. Glorificar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Tenemos que orar. Y más sabiendo que aquel día tan sublime se acerca. Os invito al Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 9. 10 minutitos y concluimos. ¿Sí? Mateo capítulo 6, versículo 9. Aquí encontramos, hermanos, la oración conocida como la oración del Padre Nuestro. Oiga bien, es una oración modelo. Una oración modelo. No significa que tengamos que orar siempre repitiendo estas palabras. Aunque si usted quiere orar con su corazón y repetir estas palabras, pues glorioso. Gloria a Dios. Pero, más bien, lo que se nos presenta aquí es una oración modelo. Para cómo tenemos que orar. ¿Sí? Dice así, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Y el 15 ya, para concluir. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, aquí vemos un modelo de oración para el creyente. La oración es dirigida a Dios. A Dios. Concretamente al Padre. ¿Sí? Y no para ser vistos por los hombres. Dice la Biblia que podemos orar entrando en nuestro aposento, ¿verdad? En nuestra cámara secreta. Y el Señor nos va a recompensar en público. ¿Verdad? La oración debe ser dirigida únicamente al Señor, a Dios. Debe ser una oración sincera, no con repeticiones vanas, como hacían los gentiles, los inconversos. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Ahora, si analizamos la oración del Padre Nuestro, vemos que comienza dando gloria y honra a Dios. A veces nosotros oramos y empezamos ya con peticiones. Eso no es correcto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Ahora, el pan nuestro de cada día. Ahora vienen las peticiones. Primero se da gloria a Dios. Tenemos que comenzar nuestras oraciones glorificando el nombre de Dios, ensalzando su nombre. Y después es lícito pedir por nuestras necesidades personales. Pedir por el pan de cada día. Ahora, quiero decir algo importante. A veces hemos escuchado, no aquí, digo, en nuestra vida como cristianos,
en otros sitios, en otros medios, pues a lo mejor habéis escuchado palabras como, por ejemplo, decretar. Decretamos que se convierta mi amigo. O proclamamos por fe que mi hermano se sane. ¿Sí? Son coletillas, son palabras que, hermanos queridos, no están en la Biblia. De hecho, son antibíblicas. ¿Usted ve esa expresión en el Padre Nuestro? ¿O en alguna oración de los apóstoles? ¿O de Cristo? No está. Son introducidas por el neopentecostalismo. El neopentecostalismo. Una nueva corriente herética que comienza a hablar de la prosperidad, de que el creyente que no tiene dinero y es millonario, pues está en pecado, ¿sí? Como que el ministro o el pastor está por encima de la Biblia y otras cosas. Eso es pecado terrible contra Dios. Y se han ido introducido en algunos sectores llamados cristianos estas coletillas en las oraciones. Hermanos, ¿quién somos nosotros para decretar algo? No somos soberanos. Solamente Dios es soberano. ¿Qué dice Jesús aquí? Hágase tu voluntad. Dice, proclamo por fe que mi hermano va a sanar. No lo dice la Biblia en ningún sitio. Usted puede hacer un análisis profundo desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 y no verá esa expresión. Ha sido introducida por algunos falsos maestros en redes sociales y en algunos sectores llamados cristianos. Declaramos y decretamos son expresiones antibíblicas, estimados hermanos. Siempre tenemos que decir que sea tu voluntad, Señor. Si es tu voluntad. Otra característica de la oración es que debemos hacerlo en el nombre de ¿quién? De Cristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por sus méritos, no por nuestros méritos. ¿Qué tenemos nosotros para dar? Nada. Tenemos que orar en el nombre de Jesús, reconociendo que tenemos acceso a Dios por los méritos sublimes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice Juan 14, versículos 13 y 14 lo siguiente: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, creo que estáis viendo todos que lo que estamos enseñando está fundamentado en la Biblia. ¿Sí? No en denominaciones, no en sistemas de confesiones de fe, sino en la Biblia. Todo lo que estamos diciendo, estamos yendo a la Biblia una y otra vez. No queremos enseñar otra cosa, sino la Biblia. Y si algo no está fundamentado en la Biblia, hay que desecharlo. Hay que desecharlo por completo. Ahora, tenemos que orar, hermanos, con plena confianza. Cuando oremos cada día, tenemos que hacerlo con confianza, sabiendo que Dios escucha tu oración. Dios escucha tu ruego. Y Dios siempre va a actuar. Siempre según su voluntad. Dice Santiago 1, 6 y 7, dice, pero pida con fe, no dudando nada. Hermanos, no podemos dudar cuando pedimos a Dios cosas. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Dice la Escritura, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si pides a Dios, si oras a Dios desconfiando, hermanos, no vamos a recibir nada del Señor. Ten fe cuando ores. Confía en el Señor. Él siempre te va a dar lo mejor para su gloria y para tu vida espiritual, siempre. Pero todo según su voluntad. Notad lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí? Siempre tenemos que tener en cuenta la voluntad de Dios. Siempre cuando oremos. Sabiendo que Él va a obrar siempre para lo mejor. Para su gloria y para el bien espiritual de tu vida. Siempre. Porque Dios es fiel. Es soberano. Un Dios infinito en amor, gracia y misericordia. También tenemos que orar confesando nuestro pecado. Hermanos queridos, el pecado
interrumpe, distorsiona nuestra comunión con Dios. Cuando pecamos contra Dios, cuando fallamos a Dios, nuestra relación con Dios queda distorsionada, queda interrumpida por el pecado. Por tanto, antes de orar, confesemos nuestros pecados, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como dice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice 1 de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, cuando hay pecados, ¿verdad?, las oraciones nuestras sufren estorbo. Por tanto, antes de orar, oremos, mejor dicho, en primer lugar, confesando nuestros pecados. Y Dios te va a perdonar si lo haces con un corazón humillado y arrepentido. Porque Dios es fiel. Dios es fiel, eternamente fiel. Oremos también, o sea, en confianza, confesando nuestro pecado y continuamente, cada día. Efesios 6:18, orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, no puede ser que oremos una vez al mes, una vez cada 3 semanas. Eso no es vida cristiana. ¿Cuándo lees la Biblia? Bueno, yo leo la Biblia una vez al mes, cuando tengo vacaciones, la leo. ¿Y cuándo oras? Bueno, yo oro cuando es Navidad o... Hermano querido, hermana querida, el estudio de la palabra y la oración es diario. Si no estamos alimentando nuestra alma. Y la Biblia lo dice, orando ¿cuándo? Cuando me apetece, cuando me va mejor, en todo tiempo. En todo tiempo es siempre, cada día, orar al Señor. Estamos perdidos si no oramos, hermanos. Estamos perdidos, sin dirección, sin rumbo. Hay algunos tipos diferentes de oración. Aquí lo tenéis. En esta parte, la página 14. Tipos de oración. Tenemos oración de confesión. Cuando confesamos nuestro pecado, dice, Salmo 41:4, dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. El salmista reconoce su pecado delante de Dios, lo confiesa. En segundo lugar encontramos oración de alabanza, donde nosotros como creyentes glorificamos a Dios, exaltamos su nombre, sus atributos, su majestad. Dice Daniel 2:23, dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. ¿Ves? Es una oración de alabanza. Te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Ves? Te alabamos, te alabamos. Oración de alabanza. También, en tercer lugar, oración de gratitud. Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que orar dando gracias al Señor por todo lo que nos ha dado, nos da y nos dará. Tener un corazón de gratitud para con el Señor. Dando gracias porque todo lo que tenemos es por gracia, todo. Hasta el aire que respiramos es por pura y sublime gracia del Señor. Y también oración de intercesión. Orar a favor de otros. Dice Juan 17:20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra, los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Tenemos también que interceder unos por los otros. El Señor quiera que seamos una iglesia orante que busque el rostro del Señor en estos tiempos tan difíciles por los cuales atravesamos. Muy bien, solamente decir una cosa y ya concluyo. A media concluyo. La iglesia local. Hermanos, la iglesia local es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. En otras palabras, no podemos crecer espiritualmente al margen de una iglesia local. A veces
Yo tengo amigos, ¿no? Familiares, y les preguntas y dicen, no, yo no voy a la iglesia, no me congrego, no, pero yo tengo mi culto en mi casa, yo leo la palabra, escucho predicaciones y yo no necesito la iglesia. ¿Qué tontería más grande? Hermanos, no podemos crecer al margen de una iglesia local. Porque la iglesia local tiene que ver con el plan de Dios para cada uno de nosotros. Es el plan de Dios, no es tu plan o mi plan, es el plan de Dios. El creyente, cada uno de nosotros, somos un miembro del cuerpo de Cristo. Y por tanto, debemos congregarnos regularmente. A veces es cierto que uno puede, por temas de salud, por temas de trabajo, algunas veces, bueno, se puede llegar a entender, algunas veces. Pero no puede ser que uno se congregue una vez al mes, o cada 3 meses. Hermanos, somos un cuerpo, no somos 8 cuerpos. Somos un cuerpo en Cristo. Y los miembros deben estar juntos. Debemos congregarnos regularmente, participando de una forma activa en la vida de la iglesia, cada uno con sus dones y su servicio. Dios ha dado dones a cada hijo suyo. Todo creyente nacido de nuevo tiene al menos un don. Hay algunos hermanos que tienen más de un don, pero como mínimo, los que han creído en Cristo tienen un don que deben poner al servicio de la iglesia local, para la gloria de Dios y para la edificación y bendición de la iglesia local. Eso es lo que enseña la Biblia, especialmente en la carta de Pablo a los Efesios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, un texto sumamente citado por todos, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25, dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor de las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Qué significa exhortar? Animar. Eso significa exhortar, animar. Animándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, aquel día se acerca, cuando Cristo viene otra vez a buscar a su iglesia. ¿En qué estamos invirtiendo el tiempo de nuestra vida, que nos queda poco por vivir? La vida es corta. No vamos a estar aquí eternamente. Cristo viene a buscar a su iglesia. Y viene pronto el Señor. Por tanto, el consejo o el mandamiento bíblico, mejor dicho, es que nos congreguemos regularmente y nos animemos unos a otros, hermanos, a las buenas obras y al amor. Eso es lo que enseña la Biblia. No lo enseño yo. Lo enseña la Biblia. Además, también vemos que la iglesia primitiva perseveraban mutuamente unánimes. Se congregaban en el templo y por las casas. ¿Para qué? Para tener comunión unos con otros, partir el pan, perseverar en la doctrina apostólica y en las oraciones, ¿verdad? Como cristianos vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y tanto la palabra de Dios como la oración y los hermanos de la iglesia, oiga bien, los hermanos de la iglesia local son medios que Dios utiliza para que podamos seguir creciendo espiritualmente a pesar de las influencias de este mundo caído y perverso. Biblia, oración y hermanos. Hermanos, todos los que estamos aquí nos necesitamos unos a otros. No podemos caminar solos, como un llanero solitario. Eso no existe en la Biblia, ¿eh? Yo voy por mi cuenta. Yo me congrego, pero voy por mi cuenta. Eso es antibíblico. Es un pensamiento contrario a la Biblia. La iglesia perseveraba unánimes, con un solo cuerpo, todos juntos, orando unos por los otros, creciendo juntos en el amor del Señor, animándonos unos a otros a las buenas obras, a vivir para la gloria de nuestro gran Dios. Pues hasta aquí, estimados hermanos. Después tenemos el testimonio personal. Tenemos que ser fieles también en dar testimonio, predicar el evangelio a los demás. El creyente crece espiritualmente en la medida en que testifica de su fe a otros y comparte el evangelio de Cristo. ¿Sí? Algo que nuestro hermano Antonio es muy dado a ello, ¿verdad? Nuestro hermano Antonio Chacón es muy dado a ello, a compartir la palabra del Señor, a compartir el evangelio por todos sitios, redes sociales, teléfonos, uno a uno. ¿Sí? Tenemos que aprender de esa actitud tan maravillosa.
que también sirve para crecimiento espiritual de nuestra vida. Cuando compartimos el Evangelio con otros amigos, familiares. Dice 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, tenemos que estar siempre preparados para dar razón de lo que creemos a los del mundo. Presentarles el Evangelio de Cristo, en lo cual se fundamenta nuestra vida cristiana. A Él la gloria eternamente por los siglos. Amén.